Entonces continuamos con historia. Recuerde que estamos en en la colonia y vamos a ver lo de la colonia. Acuerde que es en el año 1500 a 1810 y vamos a ver esto. En el siglo XVI al XVII, tanto España como América, el empresario se encargaba de todos ¿sí? Los albores de la economía. Pero más que hagamos de escribir esto, por favor, hacemos esta figurita, ¿sí? Hagan como especie de una pirámide. Los dibujos después si quieren lo hacemos. Solo hagan una pirámide, así más o menos, ejemplo, un tipo de pirámide, mejor, ¿no? Más bonita. Y aquí, y entonces aquí hacen lo que vayan a decir de ella. Aquí la otra y escriben esto. Aquí la otra partecita y así. Y aquí la otra. ¿Ya? Los dibujitos los dejamos para después, para que no nos quede, no nos demoremos tanto. Entonces mire cómo iban ya las posiciones de jerarquía. La primera posición eran los conquistadores, o sea, los españoles, ya, los hispanos. Después los criollos, ya, y ya vimos quiénes eran los criollos. Después los mestizos, que usted ya sabe también que fue un mestizo. Después, la masa indígena. Y por último, los esclavos traídos de África. ¿Sí? Sí, puede ir al baño con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, estas letras no, solamente hacemos una pirámide, hacemos esto de aquí. Por favor, hagámoslo para empezar a explicar cada parte en su funcionamiento. Profe, copió. Pueden colocar este título, jerarquía en la colonia o estratificación social en la época colonial suramericana. Cualquiera de las dos funciona bien. Entonces, los conquistadores eran los españoles y la Suprema Corte Religiosa, ¿ya? Que de ello es que se deriva pues, el catolicismo. Ellos eran los máximos exponentes de masificar todo, ¿no? Después vemos otra parte que son los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos era un término utilizado en la colonización, ¿sí? Eran los nacidos allí mismo, los nacidos eran nacidos que sus papás, o sea, los criollos eran los que nacían ahí en América, les decía criollos, ¿sí? ¿Ya? Los criollos. Eh, Eran los hijos de los españoles nacidos allí. Entonces, eran de la nobleza aborigen. O sea, ellos, entre ellos mismos, ya solamente, o sea, entre español y español salía otro español, pero como era nacido en América le decían criollos. ¿Listo? Para que apunte ahí quién eran los criollos. Los nacidos ahí mismo en América, pero que eran hijos de españoles solamente. ¿Quiénes eran los mestizos? Ay, los mestizos, eso ya usted por ahí también lo había escrito en una tarea. ¿Ya? Ya fue el cruce de mezclas, fue el cruce entre los mestizos salían entre un español con un indígena, ¿ya? Entonces a eso ya le llamaban mestizos. Entonces los mestizos salían ya porque ellos se enamoraban de una indígena y tenían hijos y ya salieron los mestizos. Y ellos ya eran artesanos, granjeros, ¿sí? Y pequeños comerciantes, porque no eran tan esclavos esclavos. La más indígena pues seguía siendo los indígenas nativos, ¿sí? Los que realmente eran nativos de su tierra y los esclavos, pero entre los mestizos también hubo algo que se llamaba los mulatos, ¿sí? ¿Qué eran los mulatos?
Los mulatos también eran una mezcla, ¿sí? Ya los mulatos salieron del cruce entre un español y un africano. Entonces ya los mulatos iban debajo de los indígenas, ¿ya? Entonces aquí hubo el cruce de mezclas. Entonces ya sabe que los mestizos blancos o españoles con indígenas, mulatos, españoles con afrodescendientes, ¿sí? Y después venían los esclavos que eran ellos mismos solamente de su raza, entre ellos mismos, y ya eran solamente esclavos. ¿Listo? Entonces, como para que tengan en cuenta, porque es necesario que se sepan esas partecitas que hacen muy importante eso. ¿Listo? Entonces, continuamos. Cátedra de Paz. Vamos a escribir derecho a tener una casa, alimento y atención. Escriban, derecho a tener una casa, alimento y atención. ¿Ya? Alimento y a qué, profe? Derecho a tener una casa, alimento y atención. Sí, derecho a tener una casa, Profe, ese es alimentación, derecho a tener una casa, alimentación y atención. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, entonces aparte, antes de que miremos un pequeño video, vamos a escribir punto aparte, punto aparte. Voy a dictarlo lo más lento posible para que lo escuchen. profe, ya vamos a escribir, ¿cierto? Sí, claro, yo estoy dictando. Toda aparte. Todos los niños y las niñas tienen derecho, todos los niños y las niñas tienen derecho todos los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de alimentación vivienda y recreación.
¿Derecho a disfrutar qué, profe? A disfrutar de alimentación, vivienda y recreación. Punto seguido. Listo, los que no han copiado, aquí están. Todos los niños y las niñas tienen derecho a disfrutar de alimentación, vivienda y recreación. Punto seguido. También a servicios médicos adecuados. ¿Sí? O sea que usted tiene derecho a ir a un lugar que lo atiendan para que le ayuden en lo que tenga, si es una enfermedad, si es un malestar, el Estado, a través de las EPS, clínicas, lo que sea, hay que brindarlo. Tienes derecho a disfrutar de la alimentación, disfrutar, no solo es comerla, no, es disfrutar la alimentación. Lógicamente no te la va a dar el Estado, pero sí tú tienes derecho y ese derecho te lo brinda tus padres. A una vivienda también. Y a la recreación también te la dan tus padres, pero también hay ciertos lugares donde tú lo puedes magnificar, ¿no? Ese tipo de derechos. Y cuando te sientas enfermito o enfermita, puedas acudir a un centro de salud, al más cercano. ¿Ya? No importa, es que mi EPS queda muy lejos de donde yo vivo, no importa, si a 2 cuadras queda un centro de salud y te sientes maluco, puedes ir allí. Ellos tienen la obligación de brindarte al menos los primeros auxilios hasta que te puedan remitir a la EPS con la cual tú estás afiliado. Y si no tienes una EPS, al CISBEN o lo que estés, te tengan registrado, pero que te atienden, te deben atender. Entonces, espero que ya hayan escrito esta partecita. También a servicio. No, a ver, a mí me parece porque no da como el vestido. Angie, tienes el micrófono prendido. Ahí está la cátedra de paz. Y vamos a ver esta partecita, vamos a así rapidito a verla. Ay, pues